Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy para conversar acerca de este importante tema, el cual es mi pasión, climaterio y menopausia. Soy la doctora Ada Vargas Quevedo, médico ginecólogo egresado de la Universidad de Carabobo, magíster en Educación Médica y Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Al terminar esta sesión, ustedes estarán en la capacidad de reconocer signos y síntomas del climaterio, realizar diagnóstico confirmatorio de menopausia, entregar una atención y tratamiento de vanguardia a las pacientes del nivel primario de atención en salud, realizar intervenciones a fin de reducir los factores de riesgo presentes en esas pacientes y a su vez prevenir enfermedades crónicas y sus complicaciones, y finalmente estarán en la capacidad de realizar pesquisa y tratamiento precoz de la comorbilidad típica de esta etapa. Respecto de la hoja de ruta, conversaremos acerca de definiciones importantes para una mejor comprensión de este tema. Conversaremos acerca de algunos aspectos epidemiológicos que hacen que este tema cobre valor. Conversaremos sobre la fisiopatología y cuál es el impacto del climaterio en la vida de la mujer. Además de la clínica del síndrome climatérico, el diagnóstico y cuál es el rol del médico familiar en APS. Conversaremos sobre el tratamiento de una manera general y en algunas situaciones específicas, así como de los requisitos fundamentales para la prescripción de la terapia de reemplazo hormonal. Y finalmente conversaremos sobre los cuidados preventivos en la salud de la mujer en esta etapa. En un futuro no muy lejano, ingresará a su box de atención una paciente de sexo femenino, mujer de 52 años, sana, no fumadora, quien refiere cambios en sus ciclos menstruales. Refiere además que presenta 10 bochornos al día, intensos y con su duración, sobre todo por la noche, que le despiertan y le causan insomnio. Refiere además durante el día irritabilidad, ansiedad y astenia, le cuesta concentrarse, refiere dolor muscular, sequedad vaginal, le molestan las relaciones sexuales y por tanto no las desea, es dentista y observa un bajo rendimiento laboral durante el último tiempo y además tiene 2 hijos de 9 y 14 años. Esto es la menopausia, el cual es un proceso natural y fisiológico cuando ocurre dentro del margen esperado para una determinada población, en donde el estado de hipostrogenismo en este periodo, en el contexto de una mayor longevidad, debido a que la mujer chilena en la actualidad vive 85.2 años en promedio, gracias a esta longevidad, este estado de hipoestrogenismo permite visibilizar cuál es el impacto del déficit hormonal prolongado en la salud de la mujer. Menopausia proviene de un vocablo griego cuya raíz es meno significa momento o mes y pausia significa cese. La menopausia no es más que la fecha de la última regla en la vida de una mujer. Su diagnóstico es retrospectivo cuando ya se tienen 12 meses continuos sin menstruación y puede ser normal o fisiológica, artificial, como en el caso de pacientes que han sido histerectomizadas, y pudiera ser inducida, como por ejemplo en los casos de pacientes que han recibido quimioterapia o radioterapia. La perimenopausia es un proceso que antecede a la menopausia y que puede iniciarse 10 años antes de la menopausia. Coincide con el concepto de transición menopáusica y la perimenopausia se va a extender hasta un año después de la menopausia. El climaterio es un término más coloquial y se refiere al proceso desde que comienzan a presentarse los síntomas hasta después que ocurre la menopausia. Es decir, que va a abarcar 2 etapas. Va a abarcar la etapa de climaterio con persistencia de la capacidad reproductiva, equivalente a la premenopausia, y climaterio sin capacidad reproductiva, equivalente a la posmenopausia. La posmenopausia es el periodo ocurrido después de la menopausia y se divide en 2 etapas. Una etapa de posmenopausia temprana que dura entre 5 a 8 años después de la menopausia y que incluyen el periodo de los 12 meses de amenorrea que define la menopausia.
Este periodo de posmenopausia temprana está más caracterizado por síntomas vasomotores. Por el contrario, la posmenopausia tardía es el periodo que abarca después de los 8 años de la posmenopausia y donde se hacen más relevantes y más presentes los cambios relacionados al envejecimiento general. En esta etapa de posmenopausia disminuyen los síntomas vasomotores y se hace más presente los síntomas genitourinarios, llevando la batuta el síndrome de atrofia urogenital. Otro concepto importante de comprender es la transición menopáusica, que es el periodo comprendido entre el fin de la vida reproductiva y la menopausia. Esta etapa de transición menopáusica es bastante característica por las alteraciones menstruales y el ascenso de la FSH. La definición o concepto de insuficiencia ovárica prematura hace referencia a la menorrea por hipogonadismo hipergonadotropo en mujeres menores de 40 años. Antiguamente este término era conocido como falla ovárica precoz o falla ovárica prematura o menopausia precoz. Y estos términos, prematura, precoz, hacen evidenciar el carácter de intermitencia o de reversibilidad de este estado de insuficiencia. La reserva ovárica es la cantidad de folículos primordiales y preovulatorios que están disponibles en el ovario para selección folicular. La terapia hormonal de la menopausia se refiere a la administración de estrógenos, bien sea único o combinado con progestinas. Y como ustedes lo saben, la calidad de vida se refiere a aquella percepción de la satisfacción de las necesidades básicas y de la capacidad para realizar aquellas actividades importantes para el individuo, que van a estar influenciadas por el estado de salud actual y sus consecuencias sobre el bienestar físico, emocional y social. En esta imagen podemos ver el ciclo de la vida en el cual se ilustra o se destaca alrededor de los 50 años la etapa o la edad promedio en que las mujeres presentan su menopausia. Antes de la menopausia se inicia el proceso de premenopausia y posterior a ella es lo que denominamos posmenopausia. La perimenopausia es lo que se encuentra, el periodo que se encuentra alrededor de la menopausia. Y vemos ilustrado en esta gráfica que la posmenopausia va a tener un periodo de posmenopausia temprana y posmenopausia tardía. Posterior a ello, a los 70 años, se denomina senilidad. En la actualidad, la esperanza de vida de una mujer en Chile supera los 80 años, teniendo como promedio 85,2 años. La menopausia ocurre en promedio en el periodo de los 45 a los 55 años. La mayor frecuencia de edad en que las mujeres presentan la menopausia es a los 48 años. Y esto, contrastándolo con la esperanza de vida, que son 85,2 años, representa que una mujer vivirá aproximadamente un tercio de su vida o más en menopausia, lo que va a evidenciar el impacto del hipoestrogenismo a lo largo de la vida. A lo largo, en el transitar de la vida de estas pacientes, vamos a ir observando este proceso de degeneración, daño, aparición de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, aumento de peso, obesidad y envejecimiento, lo cual representa un gran problema de salud pública porque en la actualidad tenemos 3.335.500 mujeres en etapa de premenopausia y esta será la población objetivo a tratar, ya que las enfermedades crónicas no transmisibles se harían presentes en caso de que no intervengamos en esta etapa. Como lo conversábamos, si el promedio de edad en que las mujeres presentan la menopausia es a los 48 años, al alcanzar la esperanza de vida, que son 85,2 años, nuestras pacientes vivirán aproximadamente un tercio de la vida en menopausia o más, lo que hace que el manejo y el conocimiento pleno de esta etapa sea una necesidad imperiosa.
Según la OMS, entre los años 2000 y 2050, la proporción de habitantes mayores a 60 años se duplicará, pasando de 11% al 22%, y de ellas, más de la mitad de la población mayor a 65 años es de sexo femenino, cuya vida se prolongará en promedio unos 30 años después de la menopausia, lo que condiciona un mayor riesgo cardiovascular. Los principales problemas crónicos en nuestras pacientes son la hipertensión en 40%, la diabetes mellitus en 21% y el dolor crónico en 24%. Las causas de mortalidad más frecuentes en la mujer tenemos como primera causa las cardiovasculares, representadas por infarto y enfermedad vascular encefálica. La segunda causa, los cánceres y en orden de frecuencia: cáncer de mama en primer lugar, cáncer colorectal en segundo lugar y pulmonar en tercer lugar. Y la tercera causa son las enfermedades respiratorias. A grandes rasgos, les quiero contar que la menopausia tiene una significación cultural, además de una significación médica y fisiopatológica, donde importantes componentes psicosociales van a influir en la percepción de salud de estas mujeres. Y en algunas comunidades todavía se sigue valorando a la mujer en función a su potencial reproductivo, lo que puede impactar de una manera negativa en esa percepción que tiene la mujer acerca de su menopausia. Y esto podría a su vez inducir sentimientos de minusvalía, inutilidad, desmotivación, trastornos adaptativos o sentimientos de culpa en la paciente. Por otra parte, es una etapa caracterizada por un cambio importante de roles en la mujer, que son vividos de manera distinta por cada una de ellas. Nuestras mujeres en esta etapa sienten una sobrecarga significativa por ese cambio de roles y además por las diferencias de género que afectan la conciliación de los aspectos de la vida familiar o laboral, lo cual detona el riesgo de síntomas depresivos y el estrés permanente, tanto personal como económico, asociado a los bajos niveles de apoyo social, emocional, comprensión y material, pueden elevar significativamente el riesgo de adquirir enfermedades crónicas o de responder insatisfactoriamente a sus tratamientos. En cuanto a la fisiopatología de la menopausia, se explica a través de la pérdida folicular. Contarles que alrededor de los 5 meses de la vida embrionaria es el momento donde nosotros tenemos mayor cantidad de folículos. En este momento tenemos aproximadamente 7.000 folículos que van a ir disminuyendo hasta el momento de nacer. Estos folículos disminuyen por 3 causas. Un grupo de folículos va a ser reclutado para crecimiento y maduración folicular, otro grupo permanece en reposo y un grupo de folículos va a tomar la vía de la apoptosis o de la atresia folicular. Por tanto, ese descenso brusco ocurre de 7.000 a llegar a 2.000 folículos al momento del nacimiento. Posteriormente, a través del momento de la oogénesis que se va a hacer presente durante la menarquia, y a través de este proceso vamos a ir gastando mes a mes esta reserva o este pool de ovocitos. Y a lo largo de nuestra vida va a ir disminuyendo la cifra hasta llegar al momento de la menopausia, que es cuando hay un cese en la producción folicular, es decir, que el ovario tiene un cese de su función de células reproductivas. En este momento juega un papel muy importante la hormona antimuleriana, la cual es producida en las células granulosas de los folículos antrales y que ella va a lo largo de la vida inhibir el reclutamiento de otros folículos primordiales y primarios. Por tanto, ocasiona una disminución de la sensibilidad folicular, haciendo que estos folículos no sean seleccionados hacia el proceso de madurez. A manera de conocimiento, la inhibina B es otra hormona que se va a producir también en las células de la granulosa, de los folículos antrales, y va a inhibir esa secreción de FSH, permitiendo que el resto de los folículos no maduren y que permanezca llevando la batuta el folículo dominante y culmine su proceso de maduración. Importante que sepan que a mayor edad reproductiva van a haber niveles menores de inhibina B, así como también niveles menores de hormona antimuleriana.
Estas hormonas no se miden en la práctica clínica, pero juegan un papel importante. Por eso las menciono en esta oportunidad. Importante que sepan que el conteo de folículos antrales es la suma de los folículos que se observan en ambos ovarios mediante una ecografía transvaginal en el día 2 y 3 del ciclo y tienen una medida entre 2 a 10 milímetros. Un ovario normal con una reserva conservada va a observar o va a dar la imagen de 5 a 10 folículos de 2 a 10 milímetros en cada ovario. A grandes rasgos, en la medida que aumentamos de edad y que vamos atravesando este proceso en esta etapa de premenopausia, vamos a tener una disminución de la inhibina B que va a disminuir la sensibilidad de la FSH en los ovocitos. Por lo tanto, esto va a tener como consecuencia una disminución del estradiol, el cual hace y estimula de forma retrógrada la producción de FSH para inducir la mayor cantidad de maduración folicular. Sin embargo, el problema acá es que el pool de ovocitos está reducido. Por lo tanto, el nivel de estradiol cada vez puede ir bajando cada vez más y en contraparte ascendiendo la hormona folículo estimulante para intentar compensar ese estado de hipoestrogenismo. Este estado de hipoestrogenismo sin duda tiene un impacto en la vida o en la salud de la mujer. Condiciona un aumento del riesgo cardiovascular, contribuyendo directamente a la formación de placas de ateromas, tanto que en mujeres menores a 45 años observamos el doble de riesgo de infarto y de síndrome metabólico. Este hipoestrogenismo a su vez condiciona un aumento del riesgo de osteoporosis. Se observa a través de múltiples estudios que ocurre una pérdida ósea anual de aproximadamente 2% en los primeros 3 años de la menopausia y que disminuye a 0,5 por año después del tercer año de menopausia. A pesar de que disminuye, alrededor de los 80 años habrá perdido una paciente 30% de su masa ósea si no es tratada con terapia de sustitución hormonal. De esto no escapa el sistema urogenital y sexual. Por este estado de hipoestrogenismo, nuestros pacientes presentarán atrofia urogenital, mayor frecuencia de infecciones urinarias y dispareunia, además de presentar alteraciones en la respuesta sexual. El hipoestrogenismo además causará un deterioro de la capacidad cognitiva y de la salud mental y un impacto en la calidad de vida. Nuestras pacientes presentarán muchos síntomas psicológicos como depresión, ansiedad, irritabilidad, niebla mental, dificultad para la toma de decisiones, olvidos frecuentes y mala memoria. Y este conjunto este impacto del hipoestrogenismo en cada uno de nuestros órganos y sistemas es lo que va a condicionar la definición de síndrome climatérico, que no es más que un conjunto de signos y síntomas como resultado o expresión de este hipoestrogenismo, que se inicia normalmente entre 4 a 6 años antes de que se establezca la menopausia y se prolonga hasta la senectud. Las manifestaciones van a depender primariamente de la magnitud del déficit hormonal y van a estar moduladas por la comorbilidad y los problemas ambientales, especialmente el entorno familiar, social y laboral de la paciente. Dependerán también de las características de la personalidad de cada mujer. Y además dependerá de la compleja interacción que van a haber entre todos estos factores, lo que explica lo multifacético e individual de la expresión del síndrome climatérico en cada paciente. Por tanto, la intervención clínica de estas pacientes siempre debe considerar todos estos aspectos biológicos, sociales, familiares, espirituales y físicos. El síndrome climaterio puede presentarse de dos formas. Inicialmente, como la manifestación de un relativo hipoestrogenismo, donde la expresión de los síntomas básicamente son vasomotores,
emocionales y artralgias. Y el otro modo de presentación es a través de un relativo hiperestrogenismo con insuficiencia lútea. Esto es debido a que los ciclos menstruales de una mujer en esta etapa se van volviendo anovulatorios y el cuerpo o el aparato reproductor de nuestra paciente no va a tener la contraposición ni la protección hormonal de la progesterona. Por lo tanto, los niveles circulantes de estradiol se elevan a tal manera que pueden superar 3 veces el nivel habitual de estrógeno en el ciclo menstrual y van a causar alteraciones estructurales, como es en el caso de la proliferación de la musculatura lisa del útero, dando origen a miomas, por ejemplo. Es bastante frecuente en esta etapa el desarrollo de adenomiosis, miomatosis, quistes de ovario y sangrados uterinos anormales. El cuerpo de una mujer tiene una amplia distribución de receptores estrogénicos y es prácticamente en todos los órganos de la mujer, lo que hace que el síndrome climatérico esté compuesto por una enorme cantidad de signos y síntomas. Para agruparlos de una mejor manera y que sean mucho más fácil comprenderlos, vamos a tener una sintomatología vasomotora que va a estar representada por los bochornos, taquicardia, sudoración y sudoración que es predominantemente nocturna. Los bochornos son descritos como una sudoración abrupta que predomina del tórax hacia arriba y que puede presentarse en un ambiente fresco. Vamos a tener alteraciones del flujo menstrual. Algunas pacientes pueden presentar oligomenorrea, pero no es infrecuente que las pacientes puedan presentar episodios de hemorragias o de hipermenorrea. Además, van a referir molestias genitourinarias, bien sea sequedad vaginal, dispareunia, disuria o insatisfacción sexual. No se escapa la esfera psicológica. Nuestras pacientes, debido a este hipoestrogenismo, presentarán labilidad emocional, depresión, angustia, pérdida de la memoria, un impacto también en la proactividad. Presentarán además alteraciones del ritmo circadiano, presentando insomnio y molestias osteomusculares o articulares. La esfera urogenital no está exenta del impacto del hipoestrogenismo. Las pacientes presentarán además síntomas como prurito vaginal, nicturia, urgencia o incontinencia urinaria, sangrado genital e infecciones del tracto urinario. El síndrome climatérico, debido a su multiplicidad, hace necesario implementos o escalas que permitan interpretar la sintomatología de una manera rápida y darle una connotación cuantitativa. Hay muchas escalas para evaluar el síndrome climatérico. Una de las más conocidas es la escala Cervantes de la Sociedad Española de Climaterio. Sin embargo, Chile tiene su propia escala, que es una adaptación al contexto chileno y es conocida como escala MRS, desarrollada por Snyder en 1996, la cual evalúa los síntomas observados en mujeres y que fueron aplicados por múltiples autores en muchos estudios y los agrupa en 11 grupos de síntomas que van a estar reunidos en 3 dominios: en dominio psicológico, somático y urogenital. Es una escala de fácil aplicación. La misma paciente va a calificar la relevancia de sus síntomas en una escala de 0 a 4 dependiendo de la intensidad del síntoma y del impacto en su calidad de vida. Este puntaje se va a calcular por dominios y también como una sumatoria total. El instrumento puede de manera fácil la paciente llenarlo mientras está en la sala de espera o en el momento que ustedes evalúen y entreguen una terapia y le indiquen a la paciente cuándo debe volver a control, pueden entregarle la escala para que ella la traiga llena a la próxima sesión. La escala es adecuada para conocer realmente cuál es el contexto, cuál es el impacto y qué tanto es el deterioro de la calidad de vida de nuestras mujeres en esta etapa.
Se contratarán con el criterio, se tratarán como el criterio muy necesario aquellas pacientes que expresen una MRS que reúna más de 15 puntos en el puntaje total, el cual será interpretado como una calidad de vida totalmente comprometida. Es decir, que la paciente cuando llena su escala, si el resultado es más de 15 puntos, determina que la necesidad de recibir terapia de reemplazo hormonal es realmente necesaria. Acá tenemos la escala MLRS validada por el Ministerio de Salud, donde tenemos una escala vertical donde se agrupan 11 síntomas que son los más categóricos de la menopausia, y en la parte superior tenemos unos descriptores en la cual la paciente, mediante las caritas o mediante la descripción que está arriba, debe expresar qué tanto es el impacto o qué tanta es la molestia que le causa en su vida ese síntoma. Por ejemplo, respecto de bochorno, sudoración y calor, si la paciente no presenta el síntoma, debe marcar con una X, que no una carita feliz. Si el bochorno es leve, marcará con una X la carita correspondiente a bochorno leve, y así sucesivamente. A cada carita se le otorga un puntaje. Por ejemplo, si la paciente no tiene bochorno, eso es equivalente a 0 puntos. O si el bochorno es incapacitante, siente mucha molestia, allí le otorga 4 puntos. Como ustedes lo observan, los descriptores del 1 al 3 corresponden a la esfera somática, del 4 al 8 corresponden a la esfera psicológica, y del 9 al 11 a la esfera urogenital. Esto nos permitirá obtener un puntaje total y un puntaje por compartimientos, lo que va a permitir saber si la terapia es necesaria, muy necesaria o adecuada, y además nos va a orientar en cuál es el aspecto de la vida de la paciente que está más comprometido, y también nos ayudará a seleccionar el medicamento más adecuado para esa paciente. La escala MRS, por decirlo de alguna forma, aporta una dimensión cuantitativa de síntomas que son subjetivos. Esto no es un instrumento para diagnosticar depresión, pero vale la pena destacar que si la alteración del dominio psicosomático es muy marcada, se sugiere la necesidad de evaluar en conjunto con otros test específicos, incluidos en el EMPA, que ya ustedes como médicos familiares pues deben conocer y que es de rutina en el nivel primario de salud. La escala MRS se recomienda aplicarla a todas las mujeres objetivo, en este caso entre 45 y 64 años, según indicación de la norma técnica MinSal, a toda mujer mayor de 40 años o a pacientes menores de 40 años en los que refieran síntomas comunes para el climaterio, siempre teniendo en cuenta descartar insuficiencia ovárica en estas pacientes menores de 40 años. En cuanto al diagnóstico, como lo conversamos, el diagnóstico de una menopausia es clínico y es retrospectivo cuando se tienen 12 meses continuos sin menstruación. Sin embargo, el diagnóstico no es tan fácil porque vamos a tener situaciones especiales, como en el caso del pacientes que tienen uso de anticonceptivos o pacientes que desde siempre han tenido trastornos del ciclo menstrual o que han sido histerectomizadas. Esto representa las situaciones de desafío diagnóstico. En estas situaciones el laboratorio cobra una gran utilidad. Las hormonas que vamos a medir para saber cuál es el potencial reproductivo de la paciente son la folículo estimulante y la hormona estradiol. La folículo estimulante, si se encuentra mayor a 40, es compatible con un estado de menopausia, y el estradiol menor a 20 también es compatible o es criterio de menopausia. Cuando se tiene una paciente con un reporte de FSH mayor a 25, sospechamos climaterio. Vale la pena destacar que las hormonas son la foto del momento. Una mujer tiene fluctuaciones hormonales en un mismo día
y ni hablar ni contarles cómo son las fluctuaciones a lo largo de una semana. Por lo tanto, la escala MRS va a cobrar un valor muy importante, ya que el simple hecho de conocer los síntomas de climaterio nos va a inferir que realmente la paciente está en esta etapa. En el caso de pacientes con método anticonceptivo, el diagnóstico lo hacemos realizando una toma de 2 FSH con un periodo de 6 semanas y que estas FSH estén por sobre 40. En caso de pacientes pues con anticonceptivos, lo ideal es que ya realicen este examen tomando el último comprimido placebo, es decir, el último comprimido de la fase de descanso del anticonceptivo. Para pacientes que usan método trimestral, se les indica un descanso de 7 días entre una dosis, el final de una dosis y la otra, y allí es donde se debe realizar la medición de la FSH. Se le debe indicar a esta paciente que use preservativo durante este periodo, ya que va a haber un lapso de 7 días de demora de la aplicación de la nueva dosis. ¿Cuál debe ser el rol del médico familiar en la atención primaria de salud? Bueno, el rol es algo muy importante que ustedes van a desempeñar en este nivel de atención, muy diferente a lo que ocurre en la realidad. En el contexto de APS, generalmente son las matronas quienes asumen este rol del manejo de una paciente en climaterio, pero esto es ocasionado por el déficit de médicos o por la debilidad que tienen los currículos de medicina, en el cual no imparten capacitación sobre climaterio. Esto es una realidad que nosotros debemos cambiar. El médico general debe tener competencias en el manejo de estas pacientes, al igual que el médico familiar. Por lo tanto, yo les explico que el rol de ustedes es fundamental. Ustedes estarán en el deber de hacer diagnóstico, de educar en la importancia de tratar, tendrán el rol de, una vez de diagnosticar, iniciar un tratamiento, derivar a la matrona, pero solo para implementar ese plan que ustedes están indicando y realizar los talleres educativos, pero realmente el deber de ustedes o el rol es el seguimiento, el diagnóstico, el seguimiento y la vigilancia de estas pacientes. Asociado a ello, ustedes deben realizar el control de las enfermedades crónicas y, por supuesto, como en todo manejo, la promoción y la prevención de otras comorbilidades. Esta atención de menopausia, por su parte, siempre va a ser enfocada con una atención integral con enfoque familiar y comunitario, en el cual ustedes van a abordar a la paciente como un todo, no solamente como individuo, sino incluyendo como marco de referencia a su familia, a los recursos con los que cuenta esta paciente, su red de apoyo y como valorando el entorno familiar y qué tanto pueden aportar como unidad de cuidados o como unidad de soporte para cada una de las pacientes. En cuanto al tratamiento y manejo, contarles que este manejo tiene 3 objetivos principales. El manejo integral de todos los problemas que afectan la calidad de vida de la paciente. En segundo lugar, el manejo de los factores de riesgo psicosociales y la prevención de las enfermedades crónicas y neoplásicas que puedan presentarse en esta etapa. Y la promoción de la salud. Para que podamos tener un manejo óptimo y el mayor beneficio de nuestra intervención en esta etapa, el tratamiento debe implementarse durante los primeros 10 años después de la fecha de última regla. Esto es un concepto denominado ventana de oportunidad, que son esos primeros 10 años en donde debemos iniciar la terapia hormonal y ojalá antes de que se vaya por completo la menstruación, ya que diversos estudios demuestran que cuando iniciamos en esta etapa es cuando obtenemos el mayor beneficio a largo plazo, sobre todo el mayor beneficio a nivel cardiovascular y óseo. Las indicaciones del tratamiento hormonal son claras y son 8. En primer lugar, el deterioro de la calidad de vida, según la aplicación de la escala MRS, la prevención de la osteoporosis,
la insuficiencia ovárica prematura, el síndrome genitourinario de la menopausia, las disfunciones sexuales, la prevención de la enfermedad cardiovascular cuando es instalado el tratamiento de la ventana de oportunidad, la prevención de la enfermedad de Alzheimer cuando se instala la perimenopausia o posmenopausia inmediata, y es otra indicación entregar la terapia hormonal en mujeres asintomáticas que conociendo los riesgos y beneficios de la terapia desean utilizarla. En cuanto a las contraindicaciones, tendremos absolutas y relativas. Dentro de las absolutas destacan el cáncer hormonodependiente, que no es solamente el cáncer de mama, sino que en este grupo también está incluido el melanoma y el meningioma, que es dependiente de progesterona, mientras que el cáncer de mama y el melanoma son dependientes de estrógeno. Otra contraindicación es la enfermedad tromboembólica activa, los sangrados uterinos anormales de causa no aclarada y la enfermedad coronaria previa o el accidente vascular. En cuanto a las indicaciones relativas, se mencionan los antecedentes de enfermedad cerebrovascular, factores de alto riesgo cardiovascular en mujeres mayores de 60 años, alto riesgo de enfermedades tromboembólicas, como es el caso de pacientes con anticuerpos antifosfolípidos, la endometriosis y las porfirias. Importante mencionar acá que el manejo de la menopausia y climaterio ha avanzado tanto que según el último Congreso Nacional de de Climaterio, se menciona que algunos casos de pacientes con cáncer de mama, bien consensuados con el oncólogo, están recibiendo terapia hormonal en Europa. En Chile se sigue manejando de la misma forma, de manera clara. Nos vamos a manejar con estas contraindicaciones, bien sean absolutas o relativas, pero es importante que ustedes sepan hacia dónde vamos caminando. Respecto de los criterios o de las indicaciones de terapia de reemplazo hormonal, van a depender del puntaje obtenido en la aplicación de la escala MRS. Una paciente en la cual obtengamos una MRS total mayor a 15 puntos expresa que la terapia es muy necesaria. Una terapia adecuada es cuando una mujer expresa un MRS total mayor a 8 puntos, mayor a 8 puntos solo en el dominio somático, cuando es mayor a 6 puntos en el dominio psicológico y cuando se obtienen más de 3 puntos en el dominio urogenital. Sin duda, una escala MRS mayor a 15 puntos expresa un deterioro franco de la calidad de vida. Por tanto, la prescripción de la terapia hormonal es indispensable y puede ser solo con estrógenos en caso de que la paciente no tenga útero o en uso o en complemento con progestinas para establecer lo que sería la contraposición hormonal, sobre todo endometrial. Cuando se obtienen o cuando se evidencian en la aplicación de la escala MRS síntomas depresivos, no hay contraindicación de ocupar la terapia, pero una vez que se instala la terapia hormonal, si observamos que estos síntomas depresivos se hacen perpetuos en el tiempo, debemos derivar al programa de salud mental con la terapia de reemplazo hormonal instalada para optimizar el manejo. Sin duda, cuando hay síntomas de depresión mayor, se debe derivar al programa GES de salud mental con la terapia implementada en caso de que no haya contraindicación. Para implementar la terapia de reemplazo hormonal necesitamos cumplir con 4 pilares. El principal pilar es la anamnesis, conociendo los datos de la paciente, los antecedentes familiares, ginecológicos y personales. Posterior a registrar nuestra ficha clínica, debemos realizar una evaluación de la paciente utilizando los instrumentos como la escala MRS para conocer el impacto en la calidad de vida, el EMPA modificado, el FRAX, que es una escala para calcular el riesgo de fractura, o el ORAI, que está como anexo en la norma técnica MinSal,
y el formulario de disfunciones sexuales. Eso en cuanto a evaluación. Debemos realizar también el examen físico calculando el índice de masa corporal, aunque sabemos que hay un concepto nuevo de obesidad. Ojalá, si no se tiene una bioimpedanciometría a la mano, hacer uso al menos del índice de masa corporal, medir la circunferencia abdominal y observar signos de acantosis, así como realizar adecuadamente un examen mamario y ginecológico. Como exámenes indispensables para la prescripción, o el más indispensable, es la mamografía. Por nada del mundo iniciar terapia hormonal de la menopausia en una paciente que no tiene un reporte mamográfico reciente y vigente. Y cuando digo vigente me refiero menor a un año. Ideal si esta paciente trae un reporte de perfil lipídico donde podamos ver cómo están los triglicéridos. Si la paciente presenta hipertrigliceridemia, elegiremos entonces una presentación transdérmica de los estrógenos. Aquí un resumen de cuáles son los requisitos que debemos pedir para iniciar la prescripción de la terapia hormonal. Mencionamos entonces la mamografía, ideal un perfil metabólico, ojalá poder contar con un PAP y un eco transvaginal, mirar cómo está la TSH o el perfil tiroideo y una densitometría ósea en mujeres que tengan criterio para densitometría ósea. Respecto de los esquemas de tratamiento, vamos a tener dos formas grandes de administrar la terapia hormonal. Lo primero que tenemos que ir a saber es si la paciente tiene útero o no. Si nuestra paciente ha sido histerectomizada, no va a necesitar contraposición hormonal con progestinas, pero las pacientes que sí tienen en su útero necesitarán recibir estrógenos más progesterona. Hay dos formas de administrar la progesterona. Una es un esquema continuo con una dosis estándar que se administra a diario y un esquema discontinuo en donde la progesterona se indica durante 14 días del ciclo menstrual. Lo vamos a ver en detalle más adelante. Para mujeres sin útero se debe elegir algunas de las siguientes opciones. Les recomiendo por lejos el uso del estradiol transdérmico, que es en gel o parches, o el estrógeno oral. De los dos, el más seguro es el estradiol transdérmico, ya que se asocia a una menor tasa de enfermedad tromboembólica. El estrógeno oral es una muy buena respuesta, o sea, entrega una muy buena respuesta terapéutica, pero para indicar estrógenos orales necesitamos una paciente que no fume, que no tenga sobrepeso, que no tenga insuficiencia venosa, porque el riesgo del estrógeno oral es la enfermedad tromboembólica. Por tanto, les recomiendo siempre, si disponen en su CESFAM, iniciar la terapia hormonal con estradiol transdérmico, que es el más seguro desde el punto de vista cardiovascular. Si tienen pacientes que no tengan estos factores de riesgo mencionados, que no fumen además, pues por supuesto podemos indicar 17-beta-estradiol o estrógeno oral de estradiol de 1 miligramo, que son las formulaciones más disponibles habitualmente a nivel de APS. Dentro de la literatura se describe el valerato de estradiol, los estrógenos conjugados equinos, pero en la realidad los más disponibles son el estradiol oral de 1 miligramo y el estradiol transdérmico, que por lejos es el que les recomiendo utilizar por ser más seguro. Para pacientes que tienen útero, pero que no requieren anticoncepción, ustedes pueden elegir alguna de las siguientes opciones: el valerato de estradiol, asociado a una progestina cíclica, el estradiol micronizado con una progestina, o el estradiol transdérmico también en conjugación con una progestina. Si por el contrario se dispone acetato de medroxiprogesterona, que es el inyectable trimestral, se puede combinar con estradiol transdérmico. Importante tener claro que las pacientes con útero, donde ya está diagnosticado al 100% que no tienen capacidad reproductiva, simplemente colocamos
estrógeno más progesterona más cualquier progestina sin efecto anticonceptivo. Por el contrario, para mujeres que no se encuentren en una menopausia franca, sino en perimenopausia, sí debemos escoger una formulación que entregue protección anticonceptiva. En caso de mujeres histerectomizadas que conserven uno o dos ovarios, simplemente entregamos el tratamiento estrogénico sin oposición hormonal con progestinas, porque esta paciente no tiene útero, por lo tanto, al sacar el útero no vamos a tener el problema del engrosamiento ni de la hiperplasia endometrial. En mujeres menores de 45 años debemos hacer seguimiento anual con FSH y en el momento que nosotros observemos una elevación del FSH mayor a 30, coincidiendo con niveles bajos de betaestradiol, menores a 25, ya podemos dar inicio a la terapia de sustitución hormonal, sin oposición de la progesterona en caso, como es en este caso, de que sean pacientes histerectomizadas. Ahora, si son pacientes menores de 45 años, pero tienen útero y no han sido esterilizadas, estas pacientes debemos entregarle estrógeno más progesterona, pero con acción anticonceptiva. Respecto de los esquemas de administración, existen varios esquemas que deben ser prescritos exclusivamente por el médico ginecobstetra o por el médico general capacitado para ello. La farmacoterapia podrá ser controlada o vigilada por matronería, que va a estar capacitado para su supervisión, pero el rol debe ser, como lo mencionamos, principalmente a manos del médico general o familiar. Y en este caso deben usarse las dosis más bajas en las cuales observemos la mayor eficacia. Respecto al tratamiento oral, en la posmenopausia tenemos varios esquemas de administración. Como les mencionaba anteriormente, la formulación que más se dispone en los niveles primarios de salud son el estradiol oral en presentación de 1 o 2 miligramos o el gel transdérmico de 0,5 a 1 miligramo, que es el que se asocia a menor riesgo trombótico. Las literaturas describen el estradiol en parche, transdérmico, los estrógenos conjugados equinos orales o sintéticos, pero estas tres formulaciones en la realidad chilena no están disponibles. Por lo tanto, se van a quedar con la idea del estradiol oral, que recuerden que lo debemos usar en pacientes que no tengan sobrepeso, que no tengan insuficiencia venosa, que no sean hipertensas y que además no sean fumadoras. Y el estradiol gel transdérmico sí lo podemos usar en estas pacientes con estos factores de riesgo, en obesidad, diabetes, hipertensión, pacientes fumadoras o pacientes con insuficiencia venosa. Respecto de las progestinas, hay progestinas que son naturales y progestinas sintéticas. Hay un grupo enorme de progestinas, sin embargo, las diferencias van a ser más que todo en efectos metabólicos y en riesgo de cáncer de mama, el cual es un riesgo muy, muy pequeño, que no es mayor al riesgo que representa tener algo de sobrepeso. Y la dosificación recomendada para ustedes a nivel de APS es usar la progesterona micronizada, que por lo general siempre hay, y se puede usar en dosis de 200 miligramos día por 14 días, de 10 a 14 días, todos los meses, que es el esquema cíclico, es decir, ustedes indican el estradiol en gel, que se debe administrar diariamente, ojalá a la misma hora, todos los días, con la piel limpia en el borde interno del brazo o borde interno de la pierna, aplicar un puff diario y en conjugación a esto indican la progesterona, que puede ser de 10 a 14 días en un mes o que pudiera ser de 100 miligramos diario. A mí particularmente me gusta usar el esquema de 100 miligramos diario, es decir, el esquema continuo, simultáneamente con el gel. Y la razón es porque observo menos tasa de sangrado. Cuando indicamos a las pacientes el estradiol, bien sea por vía oral o por vía transdérmica,
asociado con la intermitencia de la progesterona de 10 a 14 días al mes, hay un mayor riesgo de sangrado por deprivación hormonal. En caso de disponer acetato de medroxiprogesterona, que es el Sayana, administrado vía subcutánea, que es el anticonceptivo trimestral, se puede combinar con estradiol oral o transdérmico idealmente, teniendo la precaución de no usar la medroxiprogesterona por más de 5 años. Como lo mencionamos, los estrógenos transdérmicos deben considerarse como primera línea de manejo por ustedes, ya que es el más seguro. En caso totalmente seguro, en casos de obesidad con índice de masa corporal mayor a 30, con hipertensión arterial crónica controlada, diabetes o casos de pacientes fumadoras. La literatura lo describe también en parches, sin embargo en la realidad chilena no está disponible. Hay otras progestinas orales y transdérmicas que también pueden ser usadas, como es el caso del levonorgestrel de 10 miligramos, la noretisterona, que la verdad de las cosas no está disponible a nivel primario de salud. Por tanto, la recomendación siempre va a ser la progesterona micronizada. La dihidrogesterona es otra progestina con una muy buena respuesta, con un efecto neutro a nivel del perfil hepático. No incrementa las lipoproteínas de alta densidad ni los triglicéridos, pero por lo general tampoco está disponible. Por tanto, mi sugerencia es tener en mente la progesterona micronizada que habíamos conversado anteriormente bajo este esquema de 200 miligramos o 100 en esquema continuo, y tener en mente la medroxiprogesterona con un tope máximo de uso de 5 años, y tener además en mente el levonorgestrel de 20 en presentación de dispositivo intrauterino. Marca comercial o nombre comercial, Mirena. También en los SFAN se dispone habitualmente la tibolona en comprimido de 2.5 miligramos. Tanto los estudios como mi experiencia personal, es bastante buena la tibolona, tiene un muy buen efecto terapéutico, una baja tasa de reacciones adversas, es bastante eficaz para la corrección de los bochornos, trata muy bien los síntomas de atrofia urogenital. De todos los tratamientos de terapia de reemplazo hormonal, es la más eficaz para corregir la respuesta sexual, genera un buen estado de ánimo a la paciente y una mejor percepción de la calidad de vida. Tiene muy buen efecto a nivel de la reducción de fractura ósea y se asocia a una muy baja tasa de sangrados anormales. No produce hiperplasia endometrial, ya que no es selectiva y no tiene efecto a nivel del endometrio. La tibolona, por otro de los beneficios, es que mejora la mastalgia, reduce la densidad mamaria, es segura a usar desde el punto de vista cardiovascular, se puede usar en pacientes hipertensas, controladas y diabéticas sin hipertrigliceridemia. No aumenta el riesgo de cáncer de mama, pero sí de las recidivas. Por lo tanto, en este caso sí les sugiero no indicarla en caso de antecedente de cáncer de mama. Y puede, como característica negativa, por decirlo de algún modo, puede afectar el perfil lipídico, aumentando triglicéridos. Otros tratamientos indicados en la menopausia son los estrógenos conjugados equinos, el basedoxifeno, la testosterona, el ospemifeno. Se los menciono, pero no se encuentran disponibles en la realidad chilena. También, imagino, deben haber escuchado los pellets de testosterona, que son similares a la aplicación del Implanon. Sin embargo, en Chile no tienen autorización por el Ministerio de Salud por falta de estudios de evidencia de seguridad. Y los fitoestrógenos son medicamentos bastante económicos que sirven solo para suprimir los síntomas, pero no tienen evidencia de que tengan un impacto en la prevención de la fractura ni de la enfermedad cardiovascular.
ni de todo el efecto o el impacto metabólico que causa la menopausia. A modo de resumen, tenemos los estrógenos pueden ser indicados en el caso de mujeres sin útero, pueden ser indicados solos, y en mujeres que tengan útero, idealmente deben ser prescritos en conjunto con la progesterona, que puede ser esta administración de progesterona continua o puede ser intermitente o secuencial, indicándola en un mes solo de 10 a 15 días y hacerlo así ordenadamente todos los meses. La tibolona, como les destaqué, no requiere protección endometrial adicional. Por lo tanto, cuando vamos a elegir tibolona, es solo tibolona. No se requiere, como ella no tiene el impacto a nivel endometrial, no requerimos la prescripción de progesteronas o progestinas, como es en el caso de pacientes que tienen útero. Y bueno, en la literatura siempre está descrito los estrógenos conjugados, el vasoacifeno, pero no disponemos en Chile. En cuanto a la terapia local, para mejorar los síntomas de la menopausia, de la atrofia urogenital o síndrome urogenital, se describe el uso del promestrieno, que lo hay en óvulos de 10 miligramos y en crema al 1%. Este medicamento ha demostrado tener un buen efecto terapéutico en nuestros pacientes. La dosis de ataque es aplicación intravaginal durante 12 días continuos en la noche. Se le debe indicar a la paciente no tener actividad sexual previo a la aplicación y que no debe ocuparlo para el contacto íntimo. Puede tener su contacto íntimo, su contacto sexual y posterior a ese contacto aplicar el gel. Debe ser de manera inicial la dosis de ataque de 12 días continuos. Una vez de cumplidos estos 12 días, se debe mantener un esquema de 3 veces por semana por un mes, luego 2 veces por semana durante un mes más y luego una vez a la semana por un mes. Y evaluamos. Vamos a evaluar cuál es la característica del epitelio vaginal y vamos a decidir cuál va a ser la dosis de mantención. Otro fármaco usado son los estrioles, el estriol en óvulos de 0,5, también lo hay en crema con una respuesta bastante similar al promestrieno. También se dispone el estriol en comprimidos vaginales asociado con probióticos. Respecto de otros tratamientos no hormonales, tenemos fármacos como el escitalopram, que mejora los síntomas climatéricos en un 61%. También, con una muy buena respuesta y perfil de seguridad, se describen la sertralina y la paroxetina. Estos 3 fármacos mejoran la calidad de vida y los síntomas climatéricos de una manera bastante eficaz. También están los antidepresivos duales, en los cuales observamos una buena respuesta de los síntomas vasomotores y dentro de ellos se recomiendan mayormente la venlafaxina, la desvenlafaxina y la duloxetina. En la literatura también está descrita la gabapentina y la pregabalina, porque reduce rápidamente los síntomas vasomotores, mejora el ánimo y modula el dolor. Sin embargo, no es tan frecuente, es más frecuentemente usado el escitalopram, también porque se dispone de una manera fácil en APS. Entonces, mi recomendación es quédense con el escitalopram, con este orden de fármacos que le coloqué. Escitalopram, en segundo lugar la sertralina y en tercer lugar la paroxetina. Pero el escitalopram debe ser el rey porque mejora los síntomas climatéricos en 61%. Los tratamientos como humectantes y lubricantes vaginales sirven solo para el coito. Ellos tienen escasa evidencia de la eficacia. Hay preparaciones nuevas de humectantes que vienen acompañados de ácido hialurónico, pero hay muy pocos estudios sobre la eficacia de ellos. Entonces se pueden indicar quizá como aplicación externa en algún momento del día, si es que la paciente se siente muy seca, pero no como una terapia hormonal, como una terapia para corregir la atrofia urogenital o los signos y síntomas del síndrome urogenital.
Respecto del tratamiento en mujeres que requieran regulación de la fertilidad, bueno, en perimenopausia siempre debemos preferir preparados con estradiol o estetrol, más una progestina, como lo habíamos conversado. Siempre tener precaución de que al indicar estradiol o estetrol no haya ninguna contraindicación, como lo conversamos al inicio, que no sea una paciente hipertensa, que no tenga un accidente vascular o cáncer hormonodependientes. En mujeres que usan acetato de medroxiprogesterona, que es el Sayana trimestral, se debe agregar estradiol oral o transdérmico. Por lejos, siempre les voy a recomendar transdérmico y evaluar siempre que no haya contraindicación. Siempre se recomienda a toda mujer cuidarla desde el punto de vista anticonceptivo un año después de establecida la menopausia, recordando que la menopausia van a ser 12 meses continuos sin menstruación, pero sin menstruación espontánea, que no sea por efecto de un método anticonceptivo. Por tanto, una vez cumplidos esos 12 meses sin menstruaciones, debemos cuidar a nuestras pacientes un año más, bien sea con estos preparados farmacológicos que tienen estrógeno y progesterona, una progestina, como es en el caso, por darle el nombre comercial, Poem o Femaldi, Soeli, que son preparados que tienen un efecto dual, van a ser terapia hormonal de la menopausia, pero al mismo tiempo son terapia anticonceptiva. En caso de que la paciente no desee tratamiento anticonceptivo por vía oral o que ella prefiera ocupar un dispositivo intrauterino, es bastante válido. Pudiera usar uno medicado con cobre o podría usar también un dispositivo intrauterino como el Mirena en complemento con estradiol transdérmico. Respecto al tratamiento de la osteopenia, que es uno de los problemas frecuentes en la menopausia, debemos implementar siempre la administración del calcio en conjunto con la vitamina D. La dosis que una mujer en osteopenia necesita son 1200 miligramos de calcio al día y 800 miligramos de vitamina D. Recordemos que la vitamina D va a cumplir una función importante de fijación de ese calcio a nivel óseo. Por lo tanto, debemos pedir dentro de la batería de los exámenes los niveles de vitamina D y corregirlos. A grandes rasgos, es importante recordarles que hay factores que van a modificar cuál es el efecto de la terapia de reemplazo hormonal. Uno de ellos es el momento del inicio. Siempre debemos iniciar en la ventana de oportunidad y, por qué no decirlo, antes de que se instale la menopausia. Este efecto va a depender, no va a ser igual. Si nosotros iniciamos TRH fuera de la ventana de oportunidad, vamos a tener efectos adversos, como mayor riesgo de infarto, mayor riesgo de accidentes vasculares. El tipo de hormona también va a modular cuál es el efecto que la paciente va a tener. Por ejemplo, si preferimos una hormona como la tibolona, se va a corregir la disminución de la libido de una manera mucho más eficaz que ocupar, por ejemplo, un transdérmico a dosis muy baja. También el esquema de administración y la vía de administración son determinantes del efecto, así como su duración. Bueno, estos principios son transversales para todos los medicamentos. Por la base de medicina general, todos sabemos que los medicamentos van a tener un efecto diferente dependiendo de cada uno de estos aspectos. ¿Cuándo debemos suspender el tratamiento hormonal? Bueno, podemos suspenderlo en casos de que las pacientes presenten casos de cáncer hormonosensible, como les mencioné, el cáncer de mama, el melanoma, el meningioma, en casos de TBP que estén activas en ese minuto, ya que la TBP es una contraindicación relativa. Podemos suspender el tratamiento en casos de trombosis arterial, sangrados uterinos anormales sin causa desconocida o no esperados y individualizar. Si en caso de que la terapia hormonal instalada a una paciente sea mayor el riesgo al beneficio, pues sin duda debemos retirarlo.
Quiero hacer un paréntesis para mencionar que la trombosis venosa profunda es una contraindicación relativa debido a que posterior al evento, bien consensuado con una ecodoppler de miembros inferiores y una ecodoppler carotidia, si no hay placas de ateroma inestables o muy grandes, podríamos, en conjunto con el cirujano vascular, reiniciar la terapia. En mi caso personal, tengo experiencia con varias pacientes que lo hemos hecho así, con un buen resultado clínico. Pero para ustedes que se van a encontrar a nivel de la red primaria de salud, prefiero que en estos casos deriven a sus pacientes al nivel secundario. Les sugiero tener una metodología para este manejo integral de estas pacientes a nivel de la red primaria. Para ello, lo ideal es que tengan en su mente tareas. Por ejemplo, en el caso de que la paciente ingrese con ustedes, en ese primer contacto, no se les puede olvidar, además de la anamnesis, la ficha clínica, realizar la escala MRS, evaluar si esta paciente tiene síndrome metabólico utilizando los criterios de la ATP3 y evaluar, hacer el examen físico de la paciente y evaluar los exámenes de laboratorio para así poder determinar diagnósticos y poder definir un plan de trabajo. De este modo, debemos priorizar cuáles son los problemas que nuestra paciente necesita resolver y no olvidándonos de que dentro de esos problemas pueden estar incluidas la disfunción sexual, lo cual va a tener un impacto en la salud general de la paciente en caso de estar presente, y los casos de violencia intrafamiliar. Por ello, es bastante útil la aplicación del formulario de violencia intrafamiliar que está descrito, está como anexo en la guía, en la norma técnica MinSal, y el formulario de disfunciones sexuales que también lo pueden encontrar en la misma guía. Y posterior a los controles, es importante que siempre cada uno de esos controles sea realizado con escala MRS. La escala MRS nos va a permitir saber con qué puntaje ingresa la paciente al control climaterio y en teoría con el paso del tiempo ese puntaje debe ir disminuyendo como expresión de que el estado de hipoestrogenismo se va corrigiendo con el reemplazo hormonal que estamos entregando, por lo tanto la intensidad de los síntomas debe ir mejorando. Y eso es lo que hace importante o vital que en cada control se aplique la escala MRS y que comparemos cómo está el puntaje actual versus el puntaje anterior. Eso nos va a permitir el cumplimiento de metas de calidad de vida y tenemos que evaluar si las otras metas establecidas en nuestro plan de trabajo se están cumpliendo, como es en el caso de metas establecidas por síndrome metabólico o por sedentarismo, por ejemplo. Y en esta oportunidad, en cada control, debemos hacer los ajustes de tratamiento. Es una tarea bastante grande, bien desafiante para la dinámica y la realidad del sistema de salud primario. Quiero que sepan que por norma ministerial, los controles climaterios no deben hacerse en un tiempo menor a 40 minutos. Sin embargo, aún teniendo la destreza de una ginecóloga, es bastante desafiante en el nivel primario poder hacer todas estas tareas en 40 minutos. Muchas veces hacemos uso de algunas otras estrategias para reducir el tiempo de atención, como por ejemplo entregarle la escala MRS a la paciente afuera mientras está esperando para optimizar el tiempo adentro. Cada profesional irá aprendiendo y se irá adaptando a este rendimiento. Sin embargo, ustedes como motor del sistema de salud, en cada reunión que se hagan con los servicios de salud, hay que solicitar que este tiempo sea extendido, ojalá a 1 hora, porque estas atenciones requieren, sobre todo la parte de educación, demandan mucho tiempo y el registro y la aplicación de formularios. A modo de resumen, tenemos el siguiente panorama. Una paciente de 45 a 64 años acudirá con ustedes y será admitida o atendida por un profesional médico de APS, el cual debe realizar, además del abordaje con la anamnesis,
Debe realizar la aplicación de la escala MRS, el examen físico y una evaluación psicosocial, es decir, descartando que no haya tema de violencia intrafamiliar y cuáles son sus redes de apoyo. Además, deberá evaluar los exámenes de laboratorio. Con esta actividad o con esta lista de tareas es que podemos decir que la paciente está formalmente ingresada al control de salud de climaterio. Y vamos a tener dos escenarios. Si la paciente posterior a estas tareas es una paciente sana o de baja complejidad, ustedes podrán atenderla en APS. Y si está asintomática, sencillamente pueden, dependiendo del deseo de la paciente, pueden hacerle los controles todos los años con las mediciones de la FSH. Y si observan que está mayor a 25, la FSH con un descenso del estradiol, pues allí pueden iniciar la terapia y sugerirla. Recuerden que no siempre, no necesariamente la paciente tiene que estar sintomática para iniciar la terapia. Si la paciente está asintomática, pero conoce los beneficios de la terapia, es nuestro deber entregarla. Y las pacientes sintomáticas sin duda pues recibirán tratamiento y seguirán el manejo de los controles y acudirán a los diversos programas de la red primaria, asistirán a las consejerías, a los talleres y a todas las acciones preventivas que se deseen implementar según el perfil y el escenario de esa paciente. Por otra parte, si es una paciente que ingresa a control pero es de alta complejidad, es decir, que ha tenido antecedentes de infartos, que ha tenido una TBP o por ejemplo el antecedente de un melanoma, lo ideal es que ustedes deriven a esta paciente al nivel secundario para que el especialista se encargue de determinar cuál es el esquema de tratamiento apropiado hormonal en caso de que pueda recibirlo o implemente el tratamiento no hormonal. Aunque no está descrito en este flujograma, yo les sugiero que en el momento que ustedes tengan que derivar a esta paciente al nivel secundario, colóquenle algo de tratamiento no hormonal, como es en el caso de los inhibidores de la recaptación de serotonina, para que esta paciente se vaya sintiendo mejor y mejoremos su calidad de vida mientras que es llamada al nivel secundario. A los 3 meses es cuando debe realizarse el primer control y las tareas a realizar en ese control es la aplicación de la escala MRS, evaluar si hubo reacciones adversas o no, evaluar cuál fue el resultado de la implementación de este esquema de tratamiento, evaluar la antropometría más la presión arterial y realizar ajustes de tratamiento. Si todo anda muy bien, se autoriza la terapia y se actualiza la receta por 6 meses más y evaluamos nuevamente a los 6 meses a nuestra paciente. Volvemos a aplicar la escala MRS y obtenemos un resultado que nos exprese cuál ha sido el efecto terapéutico en nuestra paciente y vamos a redefinir ajustes. Hacemos siempre la vigilancia antropométrica a modo de diagnosticar pues cuál es el estado nutricional de la paciente y establecer alguna medida para prevenir enfermedades cardiometabólicas y en cada control sin duda debemos reforzar la educación. Si todo anda bien, allí liberamos a nuestras pacientes para controles anuales, donde de igual forma debemos hacerle seguimiento con la escala MRS, evaluamos el cumplimiento de metas y establecemos ajustes de tratamiento de ser necesario. Otro de los problemas frecuentes en esta etapa es la osteopenia. Debemos solicitar densitometría ósea a aquellas mujeres objetivo. Para ello, podemos determinar el riesgo de fractura con la escala de FRAX, que es un algoritmo que está recomendado por la OMS, que es muy sencillo. Todos podemos acceder mediante internet a este algoritmo y que permite calcular cuál es la tasa de riesgo o de fractura a 10 años. Por supuesto que nos va a permitir tomar decisiones clínicas. El ORAI es otro instrumento que es bastante útil y se recomienda usarlo solamente si no se tiene acceso al FRAX. El FRAX pueden buscarlo en Google y descargarlo y tenerlo en su computador. Le va a pedir ciertos datos, es bastante cortito y con eso simplemente vamos a poder saber cuál es el riesgo de fractura a 10 años.
Estos instrumentos, este algoritmo debe ser aplicado a toda mujer de la población objetivo y se debe solicitar densitometría ósea de acuerdo a la tasa o el puntaje obtenido. En este caso, un array de 8 puntos ya justifica la necesidad de solicitar una densitometría ósea. Por lo general no tiene rendimiento realizar densitometrías a mujeres menores de 65 años que no tengan factores de riesgo para osteoporosis. Sin embargo, por tanto se sugiere que esta densitometría sea solicitada a nivel secundario. ¿Cuándo vamos a solicitarla o cuándo vamos a adelantar esta primera densitometría? Bueno, si tenemos alguno de estos factores presentes, como el índice de masa corporal bajo, estado de posmenopausia, fractura previa por fragilidad, fractura de cadera, muñeca o columna. Esto también va a incluir la historia parental de fractura de cadera, si hay un tratamiento actual en esa paciente con glucocorticoides que se prolonga más de 3 meses, no importa la dosis ni la vía de administración, si es una paciente fumadora actual o si consume más de 3 unidades de alcohol al día. La densitometría ósea, por supuesto, nos va a permitir la cantidad de densidad mineral ósea en el hueso. Es el mejor predictor para el riesgo de fractura y compara las mediciones obtenidas en la paciente con las observadas en mujeres jóvenes. En cuanto a la interpretación, decimos que una densitometría ósea está normal cuando uno está por debajo de una desviación estándar en comparación a una mujer normal. Podemos catalogar como osteopenia cuando hay una desviación entre 1 a 2.5 desviaciones estándar bajo el nivel normal de una mujer que no tiene, una mujer joven o que no presenta osteopenia. Osteoporosis cuando hay más de 2.5 desviaciones estándar en una mujer joven, y osteoporosis severa cuando hay más de 2.5 desviaciones estándar en una mujer en presencia de fractura por fragilidad. ¿Cuándo debemos comenzar la terapia hormonal de la menopausia? Como lo conversamos, antes de los 10 años de que se inicie o antes de que se instalen los primeros 10 años después de la última regla. ¿Y hasta cuándo debemos mantenerla? Siempre usamos el término hasta el próximo control. Es decir, que si ustedes inician terapia hormonal a una paciente el día de hoy y la ven en 3 meses, por supuesto que van a autorizarla a 6 meses más. Si en esos 6 meses vuelven a controlar a su paciente y está todo bien, no hay ninguna eventualidad, autorizamos a esta paciente para controles anuales. Abrimos una receta por un año. Y si está todo bien en el control anual, se sigue emitiendo la receta, siempre con mamografía vigente, para un año más. Así por el mayor tiempo que se pueda. Recuerden que en la actualidad el estrógeno que el ovario no produce, nada más lo va a reemplazar, nada más solo la terapia que nosotros indiquemos. Sin duda, múltiples estudios demuestran el beneficio del tratamiento hormonal en cada uno de los problemas que este genera, ¿no? De esto, bueno, el principal beneficiado es el sistema cardiovascular. La administración de estrógenos tiene un efecto cardioprotector, retrasan el desarrollo de la formación de placas de ateroma, sobre todo cuando se inician en la ventana de oportunidad de tratamiento. Mujeres menores a 60 años, obviamente con menopausia reciente y sin enfermedad cardiovascular, se benefician bastante de una manera enorme, reduciendo la morbilidad por cardiopatía coronaria. Cuando se usa la terapia hormonal entre 5 a 7 años, genera una reducción significativa del riesgo de fractura osteoporótica, bien sea vertebral o no vertebral, y en posmenopáusicas jóvenes es la primera línea de prevención y tratamiento para la osteoporosis. A nivel cognitivo y de salud mental, se disminuyen los trastornos del sueño, trastornos de ansiedad y el riesgo de depresión. Y por supuesto, con el impacto positivo que eso genera, como beneficio vamos a tener una disminución del ausentismo laboral,
disminución de la baja autoestima que la paciente puede tener en este minuto debido a todos los síntomas y por supuesto vamos a obtener una mejor calidad de vida. A modo de prevención, ustedes deben siempre recomendar un estilo de vida saludable para el logro de los objetivos del manejo de una mujer en climaterio. Y la primera vía es recomendar una alimentación saludable, idealmente una dieta mediterránea basada en comida fresca, poco procesada, con abundantes proteínas provenientes con alto contenido de fibra. Además, sugerir siempre verduras frescas, frutas frescas, legumbres, aceites insaturados como el de oliva, pescado. Sugerir los lácteos que sean idealmente fermentados y con cereales, con baja cantidad de carnes rojas y baja cantidad de carbohidratos. Ojalá nada de azúcar blanca. Idealmente sucralosa, tagatosa. Por otra parte, debemos recomendar tener a nuestras pacientes una circunferencia abdominal menor a 80 como recomendación de la Organización Mundial de la Salud, presión arterial menor a 130/80 y un perfil lipídico normal. Esas son las metas metabólicas a alcanzar. También debemos indicar, no sugerir, indicar actividad física regular, al menos 30 minutos de ejercicio al día, 5 veces a la semana. Complementar con ejercicios de fuerza, que es el mejor ejercicio que hay para las mujeres en climaterio, ya que podemos prevenir en esta etapa la osteopenia, pero no la sarcopenia. Y está demostrado que los ejercicios de fuerza tienen un mejor impacto en el tratamiento del síndrome metabólico. Por supuesto, el tratamiento o la indicación de actividad física siempre debe ser individualizada según el nivel nutricional de la paciente y según sus comorbilidades. En cuanto a estilo saludable, por supuesto que también debemos indicar el cese del tabaquismo. No podemos sugerir la disminución del hábito. Hay que indicar por total el cese. Debemos orientar a nuestras pacientes que en la actualidad la adicción al cigarrillo es y que ella puede obtener el tratamiento a manos de un equipo multidisciplinario con el beneficio de un menor costo. Pacientes que suspenden el cigarrillo obtienen una reducción del riesgo de mortalidad en 36% a lo largo de 10 años de abandono del hábito. Siempre debemos dar consejería y reforzar educación en cada consulta respecto de este hábito. Y la autorrealización es otro de las recomendaciones que debemos entregar a nuestras pacientes. Debemos indicarle descansar lo suficiente, conservar una higiene adecuada del sueño, tener una gestión del estrés, recreación, vida en familia, amigos, de algún modo reafianzar esas redes de apoyo y tener un estímulo cognitivo regular, a modo de que ella tenga neuroplasticidad y que de este modo evitemos el daño cognitivo en estas pacientes que sabemos que a largo plazo termina siendo mayor. Respecto de la salud sexual, siempre debemos promover la salud y prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Tratemos de recomendar a la paciente una sexualidad saludable y sin culpa, sin miedo, siempre enmarcada en la seguridad. Tratemos de identificar en nuestras pacientes si tienen alguna conducta sexual de riesgo, orientarla en cuáles son las consecuencias de este contacto sexual de riesgo. Como medida preventiva, pues uno de los pilares es prevenir el cáncer de mama. La mejor forma es recomendando el estilo saludable, de vida saludable, pero también haciendo el tamizaje anual a toda mujer mayor de 40 años. Sabemos que el examen de medicina preventiva del adulto va a garantizar una mamografía cada 3 años a mujeres entre 50 y 54 años, pero debemos educar en que la realización de este tamizaje debe ser anual. En los casos que ustedes detecten alguna patología mamaria de sospecha neoplásica, deben ser derivados de manera inmediata activando el GES a la unidad de patología cervical mamaria, con o sin mamografía. Otro de los pilares de prevención es prevenir el cáncer de cuello uterino. En la actualidad se nos mueren 2 mujeres al día con cáncer de cuello uterino.
Por lo tanto, es importante realizar el tamizaje con PAP cada 3 años según la normativa MinSal, idealmente con un test de papiloma humano. Cualquier alteración que haya al examen físico, de un cuello que esté friable o con alguna lesión exofítica o lesión muy vascularizada, se debe sospechar a la unidad de patología cervical, también activando el GES. O la presencia de un PAC positivo es una de las indicaciones de derivación. Como se pueden dar cuenta, no es fácil el manejo de nuestras pacientes y todas las intervenciones que vamos a realizar en este vaivén hormonal que presentan las pacientes, pero créanme que vale la pena, porque la proyección de nuestras pacientes a largo plazo o en el transitar hacia la esperanza de vida es que desarrollen enfermedades importantes, enfermedades cardiovasculares o crónicas no transmisibles, así como el caso de las enfermedades neoplásicas. Y hemos finalizado este camino, ¿no?, del manejo de la menopausia, un camino bastante complejo, pero que vale la pena. A través de toda esta conversación puedo concluir que la terapia de reemplazo hormonal sigue siendo la opción más eficaz para el tratamiento de la menopausia y también para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. El aumento de la esperanza de vida y de las consecuencias de la longevidad hacen que sea necesaria la implementación de esta terapia en esta etapa. El mayor beneficio se obtiene cuando se inicia la terapia en la ventana de oportunidad. El uso o la indicación de la terapia hormonal debe ser siempre individualizada, considerando los factores de riesgo y las necesidades de cada paciente, así como el entorno familiar, social y laboral de la misma. Evaluar siempre los riesgos y beneficios del inicio de una terapia hormonal y evaluar siempre complementar el uso de la terapia hormonal con la decisión conjunta de la paciente. Nunca forzar a la paciente a recibir terapia, pero sí ella debe estar informada y es ella quien debe decidir si desea ocuparla o no. En la actualidad quiero que se lleven la idea de que el estudio WI, que fue un estudio que se realizó en el año 2000, es considerado el peor error en la historia de la salud femenina, ya que como este estudio tuvo errores estadísticos, determinó el abandono de la terapia hormonal en todo el mundo, ya que las pacientes, cuando se enteraron de que presuntamente la terapia hormonal producía cáncer, que posterior a arbitraje se supo que no la producía, pues el mundo entero se conmocionó y abandonó la terapia hormonal. Quiero que sepan que en la actualidad tenemos el respaldo de la Sociedad Chilena de Climaterio, el Ministerio de Salud, la Academia Americana de Ginecología y de la FDA. El año pasado se levantaron todos los boletines de advertencia y podemos usar de una manera libre y segura la terapia hormonal de la menopausia. Es importante que cada vez que ustedes recomienden la terapia y expliquen los beneficios, lo hagan con una corporalidad de seguridad. Si las pacientes nos observan seguros de lo que sabemos y seguros de lo que le estamos diciendo, ellas se van a sentir seguras al recibir la terapia. Si las pacientes observan cierto temor en ustedes al prescribirlo, sin duda alguna, ellas también van a tener miedo y van a rehusar a la terapia. Por tanto, mi mensaje es, aun cuando es denso este tema, conocemos lo importante que es manejarlo y sabemos que al indicar la terapia vamos a obtener una mejor calidad de vida en esta paciente y no solo en el ahora. Todo lo que hagamos ahora va a tener un beneficio a largo plazo. Espero les haya gustado esta clase y quedo atenta a sus dudas. Estoy dispuesta a dar respuesta a sus dudas vía correo electrónico. Así que a implementar todo lo aprendido el día de hoy. Gracias por su atención.